Conozca sus derechos como inmigrante con discapacidad. Presentado por el Grupo de Trabajo sobre Discapacidad e Inmigración de Illinois, Access Living y Cuerpos Justificados. Como inmigrante con discapacidad, usted tiene derecho a guardar silencio y no responder a preguntas que puedan incriminarle, independientemente de su condición de inmigrante o discapacidad. Este derecho está protegido por la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Para ejercer este derecho es importante comunicárselo claramente a la policía, ya sea directamente o a través de un intérprete. Usted no tiene por qué guardar silencio cuando solicite sus necesidades de acceso. No firme nada. Como inmigrante con discapacidad, tiene derecho a hablar con un abogado y a ser representado por él. En casos de inmigración, debe contratar a los suyos. Vea la parte de sección sobre recursos jurídicos. En casos penales, se le proporcionará un abogado si no puede pagarlo. Para ejercer este derecho, es importante comunicárselo claramente a la policía, directamente o a través de un intérprete. Usted puede decir, quiero hablar con un abogado. ¿Qué es una discapacidad según la ley federal? La Ley de Estadounidenses con Discapacidades, ADA o ADA en inglés, define la discapacidad como un impedimento físico o mental que limita sustancialmente una o más actividades importantes de la vida, un registro de tal impedimento o ser considerado como alguien que tiene tal impedimento. Un impedimento físico o mental podría incluir discapacidades auditivas o visuales, condición de salud mental, discapacidades físicas, ciertas enfermedades y muchas otras afecciones. Sus derechos como persona con discapacidad durante los encuentros con la policía o las autoridades de inmigración como inmigrante con discapacidad son: la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, ADA, establece que ninguna persona discapacitada podrá, por razón de su discapacidad, ser excluida de la participación en los servicios, programas o actividades de una entidad pública, ni se le podrá negar el disfrute de estos. ¿A quién se aplica? Gobiernos estatales y locales, fuerzas de seguridad, tribunales, centros de detención y servicios públicos. La sección 504 de la Ley de Rehabilitación, también llamada sección 504, establece que ninguna persona discapacitada que reúna los requisitos necesarios será excluida únicamente por razón de su discapacidad de participar en ningún programa o actividad que reciba ayuda económica federal, ni se le denegarán las ventajas de estos, ni será objeto de discriminación. ¿A quién se aplica? Se aplica a las agencias federales, como ICE, DHS, el Departamento de Justicia y cualquier otro programa financiado con fondos federales. Sus derechos a adaptaciones razonables como inmigrante con discapacidad. Una adaptación razonable es un cambio o excepción a un proceso estándar que permite a una persona discapacitada participar en igualdad de condiciones. Existen adaptaciones razonables para garantizar igualdad de acceso, dignidad, seguridad y participación en el proceso judicial. Ninguna persona discapacitada cualificada será excluida de la participación en los servicios, programas o actividades de una entidad pública o que se le denieguen los beneficios de estos. ¿A quién se aplica? A las fuerzas de seguridad, ICE, centros de detención, tribunales de migración. ¿Qué significa? Las agencias deben adaptar sus normas o procedimientos para que los inmigrantes discapacitados puedan participar en igualdad de condiciones. Solo pueden denegarlas si supone una carga excesiva y el listón está muy alto. Ejemplos. En un encuentro inicial, un inmigrante sordo detenido por ICE tiene derecho a un intérprete de ASL o ASL, lengua de señas cualificado. En detención, una persona con diabetes debe recibir acceso regular a la insulina. En una audiencia, las personas con discapacidad cognitiva tienen derecho a un lenguaje sencillo y a más tiempo para responder. Su derecho a una comunicación eficaz. Como inmigrante con discapacidad, muchos derechos de discapacidad en los encuentros de migración dependen de poder comunicar sus necesidades con claridad. De acuerdo a la ADA, ninguna persona cualificada con una discapacidad será excluida de participar ni se le negarán los beneficios de los servicios, programas o actividades de una entidad pública. Algunos ejemplos son: un intérprete de lenguaje de señas en una audiencia de migración, servicios de subtítulos durante un check-in virtual, dispositivo de CAA para alguien que no habla cuando es interrogado por ICE, braille o letra grande para revisar documentos legales durante la detención, interpretación de idiomas en español u otros idiomas hablados durante interrogatorios o procedimientos judiciales. Nota: tiene derecho a solicitar el apoyo de comunicación que necesite. Los funcionarios deben dar consideración primordial a su solicitud. No le pueden cobrar por ello. Ejemplos de comunicación efectiva. Adaptaciones que pueden necesitar para interactuar con la policía o con ICE.
Hablar de forma tranquila y calmada. Hablar despacio, con claridad y de forma visible para la lectura del habla o de los labios. Proporcionar dispositivos o servicios de interpretación para comunicarse adecuadamente. Permitir que alguien se autoestimule para procesar la ansiedad en lugar de asumir que autoestimularse significa que hizo algo malo. Usando comandos simples en lugar de oraciones complejas. Darle a una persona suficiente tiempo para procesar y comprender las órdenes de los oficiales. Preguntar a una persona con necesidades de movilidad cuál es la mejor manera de moverla y tener cuidado de no romper su dispositivo de movilidad. Leer documentos o instrucciones escritas en voz alta para una persona con discapacidad visual. Dando un paso atrás para crear espacio y tener una vista completa del cuerpo. Proporcionar un intérprete de lenguaje de señas calificado. Acceso a medicamentos en caso de detención. Acceso a una silla de ruedas u otro equipo médico en caso de detención. No esposar a alguien que necesita sus manos para comunicarse, como por ejemplo el lenguaje de señas. Acceso a un dispositivo de comunicación aumentativa y alternativa, también abreviado CAA, tiene que especificar si tiene un dispositivo personal que necesita para este propósito. Ajustar las esposas u otros dispositivos de sujeción si causan dolor debido a una enfermedad crónica o discapacidad. Tarjetas Conozca sus derechos y de adaptaciones para inmigrantes con discapacidades. Conocer sus derechos y tarjetas de adaptaciones le ayudan a hacer valer sus derechos. Tarjetas sobre conocer sus derechos. Declare sus derechos, guardar silencio, pedir un abogado, no consentir el registro. Tarjetas de adaptaciones. Enumere sus necesidades relacionadas con la discapacidad, por ejemplo, intérprete, ayuda para la movilidad. Propósito. Informar claramente al ICE, la policía o los tribunales de sus derechos y necesidades de acceso. Garantice un trato justo y legal durante los encuentros o detenciones. ¿Cómo y cuándo utilizarlo? Escriba sus necesidades de adaptaciones en inglés o pídale a alguien que lo haga por usted. Lleve la tarjeta con usted o pida a un ayudante acompañante que se la guarde. Entréguesela a los agentes si le paran, interrogan o detienen. Utilícela junto con tu tarjeta sobre conocer sus derechos para proteger tanto sus derechos civiles como sus derechos como discapacitado. Instrucciones. Haga una captura de pantalla o descargue la tarjeta en nuestra biografía. Imprima la tarjeta, doble por la mitad en vertical, doble por la mitad horizontalmente. Llene y termine. El anverso de la tarjeta dice que es usted una persona con discapacidad. El interior de la tarjeta explica detalladamente sus derechos y le permite escribir la lengua que habla si es distinta del inglés. El reverso de la tarjeta es donde puede escribir las adaptaciones o acomodaciones que necesita. Por ejemplo, si necesita un intérprete de lengua de signos americana, puede escribir intérprete de lengua de signos americana. Por favor, escriba o pida a otra persona que escriba en inglés las adaptaciones que necesita. Lleve esta tarjeta con usted o cerca de usted. Si necesita un ayudante, puede pedirle que lleve esta tarjeta en su nombre. Nota: en la siguiente diapositiva encontrará una tarjeta de adaptaciones sobre conocer sus derechos para imprimir. Recursos jurídicos y de emergencia. Línea directa de apoyo a la familia de ICER, inglés, español, coreano y polaco. El número es 1855 Help My Family o 1855-435-7693 y la página web es iceher.org/resources. First Defense Legal Aid 24/7. Si la policía le interroga a usted o a su familia, llame al 800-529-7374. Proyecto Resurrección, Centro de Justicia para Inmigrantes. El sitio web es trpimmigrantjustice.org. El Consulado de México en Chicago, el teléfono es 888-755-5511. Y los consulados de México en todo el territorio de Estados Unidos es 520-623-7874. Para utilizar el localizador de detenidos federales del ICE, vaya a locator.ice.gov. Recursos sobre discapacidad y defensa de los derechos. Equip for Equality, Equipar para la Igualdad, Illinois, violaciones de derechos en detención. El número es 800-537-2632. Access Living Chicago, defensa y apoyo a las personas con discapacidades. El número es 312-640-2100 y llamada gratuita al 800-613-8549. Puede también llamar a la oficina del alcalde de Chicago para personas con discapacidad, 312-744-7050.
Y la línea de ayuda de NAMI Chicago en apoyo de salud mental es 833-626-4244. Recuerda que la línea de ayuda de crisis y suicidio, ayuda gratuita en caso de crisis, 24 horas al día, 7 días a la semana, es el 988. Las referencias de esta sección son la sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, la Quinta Enmienda y Octava Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, la Ley de Derechos Humanos de Illinois contra ICE, el Grupo de Trabajo sobre Discapacidad e Inmigración de Illinois, ICIR, que es la Coalición de Illinois por los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados, Access Living Chicago, Cuerpos Justificados Cambiando Vidas, el Centro de Recursos Jurídicos para Inmigrantes y el Proyecto Inocencia. Algunas otras referencias son la Oficina del Alcalde de Chicago para las Personas con Discapacidad, Equipar para la Igualdad, Proyecto Resurrección, TRP, Centro Nacional de Justicia para los Inmigrantes, el Centro Shriver sobre Leyes contra la Pobreza, la Asociación Americana de Personas con Discapacidad, el Centro de Política de Inmigración en California, la Ley de Discapacidad Unida, la Alianza de Inmigrantes por la Justicia y Equidad y el Colectivo de Cineastas Indocumentados.